días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, día 1 de septiembre, con el futuro del Mini SP500 y el futuro del Mini Nasdaq. Como siempre antes, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar vamos a echar un vistazo a las noticias macroeconómicas que tenemos para la sesión de hoy. Vamos a ver, empecemos. Tenemos a las 2:15 de la tarde hora española, peninsular, antes de la apertura americana, la publicación del importante dato de cambio del empleo no agrícola. A las 4 de la tarde, ya en plena sesión americana, el índice ISM de empleo en el sector manufacturero y el PMI manufacturero del ISM. Atentos a las 4 de la tarde, que puede ser también un dato muy relevante y afectar a la volatilidad del precio en ese momento. Y 4:30, el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Venga, vamos directamente a analizar el aspecto técnico de nuestros futuros. Empecemos con el futuro del Mini SP500. Día 1 de mes, por tanto, analicemos el gráfico mensual para ver, en este caso el contexto es bastante obvio, pero es importante ver la vela del mes anterior, un poco también encontrar y se puede también trazar los niveles de mínimos, máximos, apertura y cierre y considerarlos. Yo lo hago un poco en el gráfico menor, pero se puede desde aquí marcar esos niveles y dejarlos fijados de cara a las sesiones de los próximos días hasta el mes siguiente. Aquí tenemos una vela alcista haciendo de nuevo nuevos máximos históricos. Vemos la tendencia fuerte alcista y cada mes superando dichos máximos. Vamos directamente al gráfico diario. Aquí vemos la vela del día anterior, una vela de duda, de corrección técnica de momento, y una vela tipo bastante doji, no exactamente, pero con un cuerpo muy chiquitito y mucha sombra por arriba y por abajo, por tanto una vela de duda, de un poco de incertidumbre y de espera, una vela que no marca, no cerró por encima de los máximos del día anterior, sino que un poquito cerró dentro de todo el rango de la sesión del lunes. Vamos a bajar a gráfico de 4 horas para ver más en detalle esos movimientos. Aquí he marcado como ayer ese impulso alcista, esos retrocesos de FIBO que considero. Lo voy a traspasar al gráfico de 1 hora para verlo también luego en ese marco temporal. Aquí vemos lo que ocurrió ayer. Ayer comentábamos que teníamos una posible estructura, ya la teníamos formada, de doble techo con un mínimo común, que era este nivel, que coincidía con este 23,6%. Era un soporte. El precio se encontraba, y cuando hicimos el análisis del vídeo, se encontraba todavía el precio por encima de ese nivel, y un posible escenario, un posible movimiento del precio, pues podría ser, dado a la llegada a ese nivel, la ruptura de dicho soporte, confirmando la estructura de giro de doble techo y con una proyección hasta el siguiente nivel que considerábamos importante, que era ese 38,2%, que coincidía un poquito con esa banda superior de esta pequeña zona de reacumulación y que podía ser pues un objetivo de llegada del precio, cumpliendo un poquito con ese patrón de giro de doble techo. Y así un poquito fue lo que sucedió. Hubo una ruptura de ese mínimo común, una llegada a ese nivel, y aquí el precio encontró demanda suficiente como para girarse a atacar lo que ahora sería en ese momento resistencia, pero que en un primer momento sí, pero luego encontró liquidez, compras para romper esa zona de resistencia, ya más en la jornada de hoy, y volver al precio a los máximos semanales, históricos y que corresponden al día de ayer. Y ahí estamos, ahí tenemos al precio en ese momento. Vamos a bajar al gráfico de 1 hora para verlo con más detalle. Aquí tenemos los niveles importantes. No salimos mucho de lo que ayer comentaba. Tenemos como niveles importantes los máximos históricos que han vuelto a ser alcanzados tímidamente en la sesión de hoy. No ha llegado a tocar los máximos, pero sí a entrar dentro, a llegar a tocar casi el área, ¿no?, de resistencia del gráfico de este marco temporal de 1 hora, un poquito toda esta zona de resistencia. Luego tenemos
Luego comentaremos este nivel intermedio, me voy aquí. Los mínimos de la sesión de ayer, ese retroceso que hemos comentado, el 38,2, que se ha convertido ahora en un soporte muy importante, ratificado con esa llegada ayer a ese nivel, y desde ahí encontrar compras. Por tanto, todavía más importante ese nivel que lo que considerábamos ayer, media de 100 ahí en esa zona, 4.510 aproximadamente. Y los soportes que ayer también hablamos de ellos. Esta zona de aquí, los 4.500, importantísimo, y tope importante de soporte para pensar en una continuación alcista a corto plazo. Podría todavía darse el caso de una corrección técnica hasta esta zona, además coincide con ese 50%, 61, toda este área de aquí, y máximos anteriores antes de que fueran rotos la sesión del día 27-28, y por tanto, y número redondo, 4.500. O sea que este soporte es el fundamental ahora mismo en este futuro del mini SP500. Pero por encima pues tenemos los mínimos de ayer y tenemos esta zona intermedia, que es ese mínimo común que ayer comentábamos, que fue roto, que fue testeado. Fijaros cómo se ven aquí las entrañas de los movimientos: ruptura, pullback, intento de llegada al mínimo anterior o de superación que no tuvo realmente la continuidad, nos dejó una estructura de doble suelo por fallo, y no hubo aquí la continuación bajista, falló, volvió a la zona lateral durante la sesión asiática de hoy para el precio volver a los máximos históricos. Un poquito la lectura del movimiento que se ha producido ayer y hoy. Y por tanto ahora mismo este nivel corresponde, aparte de esa zona interesante de ayer e importante, a los mínimos del día de hoy. Los 4.525 aproximadamente, mínimos de la sesión de hoy, un poco una corrección, un mínimo de esta zona triangular o lateral que se ha producido en la sesión asiática, media de 50 en el gráfico de una hora, y nivel importantísimo en la sesión de hoy. Fijámonos un poquito en lo que la tendencia más a corto plazo en este marco temporal de una hora, después de este retroceso que se produjo ayer, este pullback un poquito a esa zona anterior de máximos, 38%, pues estamos un poco ahí a verlas venir. La continuación alcista de momento se está produciendo. Claro, hay movimientos menores, esto es normal, el precio no va en línea recta, pero estamos en el momento crítico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O rompemos esta zona y nos podemos acercar a los 4.550, siguiente resistencia y número redondo importante también, y ruptura de máximos históricos. O cuidado, porque es el momento, pues eso, donde veremos si la tendencia más a corto plazo en este marco temporal, ojo, en gráfico de una hora, pues sigue siendo alcista, o por el contrario puede volverse con una cierta lateralidad. No digo bajista, lateral. Vemos un poco que este nivel, en los 4.510, marcan un poco el límite de esta posible estructura lateral que puede formarse. Si atacamos máximos y rompemos, continuación alcista después de este retroceso al 38. Pero como nos metamos otra vez por debajo un poco de este nivel de los 4.525, podríamos ver otra vez al precio llegar a los mínimos de ayer, o al menos pivotar un poquito entre este área, marcando lo que sería pues esta pequeña zona intermedia lateral, que puede ser simplemente una zona de consolidación para luego volver a subir, pero que a corto plazo pues pararía la posibilidad de continuación alcista que parece que se ha iniciado con este movimiento después de la corrección de ayer. Veremos. De momento ahí estamos, cerquita de los máximos históricos, y veremos qué movimientos se producen hoy. Bien, vamos directamente al Nasdaq. Como siempre, empezando hoy, como siempre, ¿no? Que es día 1, con la observación del gráfico mensual. Aquí tenemos también movimiento alcista fuerte, vela del mes anterior, de mes de agosto, alcista cerrando en la parte alta del rango, haciendo nuevos máximos históricos, una visión parecida a lo que observábamos con el futuro de SP500. Llegando al gráfico diario, vemos lo mismo, estamos en un movimiento muy parecido los dos futuros. Una vela también ayer mucho más marcada, un doji más contundente, mucha sombra por arriba, por abajo, cuerpo chiquitito, sin hacer sin cerrar por encima de los máximos de la sesión del lunes, y un poquito pues ahí, una vela de duda. Vemos en el gráfico de 4 horas, lo centro un poco.
este último tramo alcista, que hemos marcado aquí los retrocesos. Ayer lo mismo, exactamente ocurrió algo parecido que en el futuro MSP 500, con sus movimientos evidentemente diferenciados, pero en general un poco parecido. Mínimo común, que también lo decíamos en el Nasdaq, ruptura, pérdida de ese primer soporte y del 23,6% de retroceso, llegada al 38,2%. Y aquí de momento pues el precio encontró compra, suficiente liquidez e interés comprador para hacer girar al precio. También volver a atacar esa zona que ahora en ese momento era resistencia, superarla y convertirse ahora mismo en un potencial soporte. Bajamos al de 1 hora para verlo con más detalle. Y vemos pues este nivel de aquí, esa ruptura que se produjo, repetimos un poquito los movimientos del futuro MSP 500, comportamiento bastante similar. Llegada a ese 38%, espera que no he traspasado los retrocesos de FIBO, lo voy a hacer también aquí. Ahora sí, al 38,2, media de 50 también en 1 hora. También aquí recordáis que estaba la media de 200 en 15 minutos. Ambas medias, el nivel y el número del retroceso del 38%, pues actuó de los 15.500 que estaban cerquita, actuó de soporte y de entrada, de punto de entrada de compras para hacer girar el precio. Atacamos el nivel que se convirtió en resistencia, zona muy lateral a final de la sesión de ayer y sesión asiática de hoy, para seguir subiendo. Ha vuelto un poco el precio a retomar la senda alcista, pero fijaros un poquito en lo que se ha producido en la sesión europea, ¿no? Un retroceso, muy técnico, marcando, ¿no? O sea, realmente señalando y de alguna forma confirmando que este nivel ahora mismo pues es un soporte. Son los mínimos del día, eran los mínimos del día en la sesión asiática, se han confirmado en la sesión europea. Nos ha dejado allí en el gráfico de 1 hora una vela martillo contundente y por tanto nivel de soporte importante en la sesión de hoy. Está marcado aquí, ¿vale? Lo mismo que comentábamos, una posible continuación alcista pues se podría dar en caso de ruptura, claro está, de los máximos históricos y máximos de ayer. He trazado una pequeña directriz, pero bueno, mientras esté tan cerca de los máximos tampoco tiene tanta importancia, pero tenemos que ver la continuación y ruptura para hacer nuevos máximos. Y si el precio se mantiene dentro de este área, pierde los mínimos del día y se va pivotando un poquito entre esta franja, pues lo que hemos comentado con el S&P 500 de una posibilidad de continuación alcista rápida, pues podríamos pasar a una zona más lateral a corto plazo, de posible también consolidación si al final rompe por arriba, pero a corto plazo pues se iría más lento. Veremos un poco pues cómo nos deja los movimientos en el día de hoy, sobre todo importantísimos los niveles de este nivel de soporte, mínimos de ayer y máximos de ayer. Estas son las dos bandas importantes, pero con este nivel intermedio que también pues tiene su peso. Aquí también se encuentra hoy la media de 200 en 15 minutos. Ahí la tenemos, justamente actuado de soporte también, aparte de ser un nivel de soporte horizontal. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de estos dos futuros y veremos qué nos deja la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.